Muy buenas noches hermanos. Un feliz sábado. Dios nos bendiga. Vamos a dar inicio al estudio o la continuación del estudio de anoche. Padre nuestro, tú estás en los cielos. Ven a hacernos compañía al estudiar tu palabra. Ábranos el entendimiento y danos inspiración en tu palabra. Oración que presentamos en el bendito nombre de Jesús. Quiero avisar a nuestros amigos que tenemos dos páginas para ustedes se puedan conectar directamente, que es la página Ramón Romero y la otra página contestando.net de Facebook. Así que vamos a entrar y estar en contacto con una de estas dos vías, preferiblemente Ramón Romero por Facebook. Anoche hablamos sobre el origen del 666 y les dije que el gobierno mundial fue establecido por un bisnieto de Noé llamado Nimrod. Nimrod fundó varios imperios o varias ciudades. De esas ciudades, dos se convirtieron en imperio, que fueron el imperio babilónico y el imperio asirio. Y ambos fueron fundados por Nimrod, repito, bisnieto de Noé. Pero él fundó la antigua Babilonia y se convirtió, dijimos anoche, en el primer imperialista del mundo. Y hablamos sobre la agenda y tomamos el nombre Nimrod en el idioma caldeo, que es el idioma que se hablaba en Babilonia, y Nimrod en el idioma caldeo se escribe Stur. Recuerden que la gimatría o gimatría es aquello que trata sobre el valor numérico de las letras. Entonces, los caldeos escribieron Nimrod Stur en caldeo. Y dijimos que ese nombre, la S60, la T400, la U6 y la K200 nos da 666. Y hablamos también de que el número 36 era un número sagrado en la astrología. La astrología fue, vamos a decir, edificada o establecida o fundada en Babilonia antigua. Hablamos que ese 36, si sumamos 1 más 2 más 3 hasta el 36, nos da exactamente 666, porque el número 666 es el número sumario del dios Sol. Y hablamos también de que los números latinos romanos originales eran 6, la I, la V corta, la X, la N, la C y la D, sumados da 666. La M, que equivale a 1000, no existió hasta tiempos después, pero originalmente eran 6 letras que sumadas daban 666. Ahora, hablamos del ave fénix. ¿Se acuerdan? Nos quedamos ahí. Fénix en el griego F6, E5, N50, E5 y X600. Total 666, que es el valor del águila que está estampada en el billete de $1.
como también es el valor del quetzal que hay en Centroamérica, específicamente Guatemala. Dijimos también que Fénix era la garza para los egipcios y el águila para los indios norteamericanos, y para América Central y Sur era el quetzal. Ahora, en la antigua Roma, el cielo era considerado lleno de ojos porque los ojos eran las estrellas y representaban los hogares de los muertos. Y esos ojos de los cielos, que son las estrellas, eran representados por los ojos que se encuentran en las plumas del pavo real. Recuerden que el pavo real era el símbolo de los asirios e indostanos, y los americanos era el águila. Pues ese cielo lleno de estrellas representaba los ojos que se encuentran en el plumaje del pavo real. Y si ustedes toman en cuenta las fotografías de los papas, encontrará que cuando ellos eran llevados en el solio por 4 hombres, había 2 grandes abanicos de plumas de pavo real, como si él tuviera alas, como si fuera un ángel o un enviado. Otro caso es encontrar la residencia de la bestia. E latine basilia, que significa reino latino. Si tomamos esa expresión en latín, e latine basilia, en griego es así: valor numérico de las letras. La H 0, la E 8, la L 30, la A I, la T 300, la I 10, la N 50, la E 8, la B 2, la A 1, la S 200, la I 10, la L 30, la E 5, la I 10 y la A 1. El latine basilia, total 666. Y el nombre latín se deriva de los primeros romanos, siglos antes de la era del papado. Y ese era el nombre del dios Sol que los primeros romanos adoraban. Por eso se llamaron latinos. Vamos ahora en el griego Italica Ecclesia, que significa iglesia italiana, y busquemos su equivalente numérico. La I 10 en griego, la T 300, la A 1, la L 30, la I 10, la K 20, la A 1, la E 5, K20, K20, L30, E8 y S200. Total, la I10 y la A1. Total, 666, que es el valor numérico de la expresión iglesia italiana, es decir, Italica Ecclesia. El papado no solamente usó o adoptó los ritos paganos de los adoradores del sol, sino que también su lengua sagrada en los romanos paganos era el latín, que se escribe lateinos, como se letrea el dios romano latín, que quiere decir hombre que habla latino. Entonces, si tomamos esto, lateinos, o sea, latinos, y buscamos su valor de cada letra en el griego, encontramos que la L es igual a 30, la A 1, la T a 300, la E 5,
la I-10, la N-50, la O-70, la S-200. Total 666, que es el valor numérico de la palabra latinos en griego. Ahora, el título que usó el Papa de Roma, que tengo un estudio pormenorizado de esa corona que ellos han negado, que se leyera en ella Vicarius Filii Dei, pero eso no es así. Vamos a probar, no hoy, pero en esta serie de estudios vamos a hablar precisamente de lo que dicen los teólogos católicos y de las evidencias históricas del uso de esa expresión Vicarius Filii Dei, que es el título del Papa en Roma. Entonces tomamos B5, I1, C100, A0, R0, I1, B5, S0, F0, I1, L50, I1, I1, D500, E0, I1. Es decir, Vicarius Filii Dei nos da el título en latín de Roma del Papa, nos da 666. Fíjense que hay, ¿cómo explico? Hay una relación entre Satanás como 666, el falso día de reposo como 666 y el papado que lleva su leyenda en su mitra que dice Vicarius Filii Dei. Sumados da 666. Ahora, si usted escribe Juan Pablo, vicario de Dios, del español al latín, y suma los números en los valores del latín, o sea, números romanos, vemos que dice Juan Paulo Vice Deo. Vamos a usar ahora Juan Paulo Vice Deo, es Juan Pablo vicario de Dios. Ahora vamos a sumar en latín. La J no tiene valor. La B5, A0, N0, P0, A0, V o V5, la L50, la O0, la V5, la I1, la C100, la E0, la D500 y la O0, suma entonces 666 la expresión Juan Pablo Vice Deo, es decir, Juan Pablo vice o representante de Dios. Otro, César Nerón, fue el primero de los grandes perseguidores de la iglesia cristiana. Si tomamos el nombre Nerón en el idioma hebreo, encontramos que Nerón es N-R-O-N-K-R-S. La N50, la R200, la O6, la N50, la K100, la R200 y la S60. Sumado 666. Hermanos, no es fácil. Esas son verdades duras, agrias, pero hay que decirlas. Veamos que el anticristo se ha mantenido vigente a través de los siglos desde
el cielo. El anticristo comenzó en el cielo. ¿Por qué? Porque la palabra anticristo es un vocablo compuesto, o es una palabra compuesta de dos vocablos. Anti, prefijo, Christos. Entonces, anti significa en contra, pero también significa en lugar de, o en representación de. Es decir, anticristo significa en el idioma griego que está en Apocalipsis, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nos habla del anticristo, en 1 Juan también. Entonces, el anticristo no es uno que está en contra de Dios, sino que también es uno que ocupa el lugar de Dios. Y fíjese que la segunda carta tesalónica del apóstol Pablo, el capítulo 2 y los versículos 7 y 8 reza: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Para entender mejor el anticristo, debemos primero conocer en la Biblia qué significa el número 6. Porque nos habla de 666 en Apocalipsis 13:18. Entonces, ¿por qué 3:6? El 6 tiene que ver con tres cosas. En el sexto día, Dios creó al hombre, a la mujer y a la serpiente. El hombre representa a Cristo. La mujer representa a la iglesia. La serpiente representa a Satanás. Las tres cosas, o estas tres vidas, fueron creadas en el sexto día. Fíjense, 6, sexto día. El número 6 es el número de la imperfección humana, el número de hombre. ¿Por qué es número de hombre? Porque es el número del hombre que fue hecho en el sexto día. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra hombre aquí es Adán, refiriéndose a la raza humana. Y la raza humana existe por el hombre y la mujer procreando. Y el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Ve? El hombre y la mujer fueron creados en el sexto día. Es decir, la mujer tiene el 6 y el hombre también. Pero la serpiente fue creada en el sexto día. En Génesis 1:24 dice: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. Y fue la tarde y la mañana el sexto día, versículo 31. ¿Ve? ¿Qué fueron creados en el sexto día? El hombre, la mujer y la serpiente. Ahora, al hombre se le asignaron 6 días para su trabajo. ¿Cómo es que dice el cuarto mandamiento? 6, no dice 5, no dice 3, dice 6
días trabajarás y harás toda tu obra. Éxodo 29. Es decir, Dios le asignó al hombre 6 días para trabajar y el séptimo día está asociado a la perfección espiritual en soberanía con el Señor Dios como su reposo. Por eso, el 6 es el número del trabajo, de la obra de Dios, como aparte de y distinta del reposo de Dios. Ahora bien, ¿qué creó Dios en el sexto día? 3 cosas relevantes: el hombre, la mujer y la serpiente. Estas 3 llevan el 666. Si lo llevamos al lenguaje moderno, el hombre representa el Estado, la mujer la iglesia y la serpiente Satanás. ¿Ve? ¿Cuál es la función de Satanás? Unir a la iglesia con el Estado y la iglesia unida al Estado con Satanás detrás en la unidad, en el pegamento. Entonces nos da ¿qué? 666. ¿Me está siguiendo la idea? O sea, el 666 tiene que ver con Satanás, tiene que ver con su reino, tiene que ver con un falso día de reposo y tiene que ver con la guerra contra la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Satanás está suplantando en la tierra a Dios Padre. El hombre está suplantando a Dios Hijo. Y la mujer está suplantando al Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, las 3 divinas personas comienzan ya con la distorsión en el Edén cuando el pecado entra. Ahora fíjense que el sexto mandamiento se relaciona con el peor de los pecados, que es el asesinato. El asesinato. ¿Cómo es que dice el sexto mandamiento? No matarás. El Padre Nuestro, la sexta cláusula, trata del pecado porque dice: no nos dejes caer en la tentación. Es decir, el 6 está vinculado al hombre, está vinculado a la mujer, está vinculado a la serpiente y está vinculado también con el pecado. Ahora, dato curioso: el origen de nuestro sistema de contar el tiempo, según los astrólogos, la banda del zodíaco, que es la banda imaginaria que rodea el planeta Tierra, se dividía en 12 casas. Y cada casa tenía 3 habitaciones. ¿Recuerdan anoche hablamos de esto? 12 por 3, 36. ¿Qué sucede? Cada casa tenía 10 grados y 10 días del círculo zodiacal. ¿Saben ustedes por qué el reloj tiene 12 números? Se debe, la esfera del reloj, esa esfera del reloj, los marcadores, se derivan de las 12 casas del zodíaco. Así que el zodíaco era el reloj celestial en el cual hoy medimos el tiempo. Por eso es que la Biblia dice: y fue la tarde y la mañana un día. No dice que el día comenzaba a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. Ahora bien, por eso es que un pie tiene 12 pulgadas en honor a las 12 casas del zodíaco.
Así que estos sistemas, el de medir el tiempo y el de medir la longitud, fueron basados en las 12 casas del zodíaco, que es astrología. En términos actuales, brujería. ¿Por qué el círculo tiene 360 grados? No le huele a esto, mire. Lo que pasa es que como hay 12 casas en el zodíaco, y hablamos anoche de Virgo, de Géminis, de Leo, de Tauro, de Capricornio, de Sagitario, de Aries, todos esos de Leo, esas 12 casas con nombres que he mencionado y otros que faltan, esas 12 casas tenían 3 habitaciones. Entonces, 12 por 3, 36. Entonces, cada habitación tenía 10 grados. Como eran 36 habitaciones, 36 por 10, 360. La esfera tiene 360 grados en honor al dios Sol. Porque la circunferencia, usted traza una línea vertical y una línea horizontal y le va a dar 4 ángulos rectos de 90 grados. 90 por 4, 360. ¿Me va siguiendo? Es decir, por eso es que las 36 casas, las 36 habitaciones, mejor dicho, 12 casas por 3, da 36, por 10 grados cada una, nos da 360. ¿Qué sucede? Había una división en blanco que representaba los 5 días que faltaban, y de ahí se sumaba a los 360, y tenemos el año de 365 días. Pero es en honor al zodíaco, al reloj celestial del demonio. Si usted toma un juego de cartas o de barajas, usted va a encontrar que hay 36 cartas numeradas. Son 52. Pero en las 52 cartas hay 36 numeradas, más 4 reyes, son 40, más 4 reinas, son 44, más 4 jotas, son 48, más 4 ases, da 52. ¿Qué representan el 4? 4 reyes, 4 reinas, 4 jotas, 4 ases, representan las 4 estaciones del año. Y eso viene del zodíaco, de la brujería de Babilonia, fundada por Nimrod, que da 666. Por favor, sígame la idea de anoche, vaya tejiéndola con la explicación de hoy. Por eso yo decía que eso no puede ser la vacuna, porque la vacuna no es número de hombres. La vacuna es un líquido que te van a inocular, eso es todo. Que tiene sus efectos colaterales, bueno, eso lo sabemos. A alguno le da fiebre, a otro dolor de cabeza. Y tuve un compañero de trabajo hoy que se fue para su casa, que lo vacunaron y se fue con fiebre. Hay otro que a la vacuna lo acuestan. Hay otro que le dura varios días con dolor en el brazo. Y hay otros que no sienten nada. Y hay efectos colaterales de la vacuna. Pero no es lo que aparece en las redes sociales de que es el 666. Por favor, entiéndalo. Yo me quiero salvar y quiero que usted se salve, pues no le cree angustia a la gente diciéndole cosas que no son, porque eso es mentir. Y los hijos de Dios deben hablar siempre la verdad. Por eso es que estoy hablando que el 666 comenzó en el cielo.
Porque el 666, fíjese, el hombre es el 6. 3 veces el hombre se da a entender que él quiere ser como Dios. ¿Y quién le enseñó eso al hombre? Satanás. Porque él quería ser como Dios en el cielo. Y cuando fue expulsado del cielo, fue arrojado a tierra, y aquí hizo caer al hombre, y ahora el hombre quiere ocupar el lugar de Dios a través de una religión. Una religión exactamente igual a la que fundó Nimrod en el principio de la antigua Babilonia de Génesis capítulo 10. Anticristo significa en lugar de Cristo. Hermanos, ¿por qué los adivinos usan las cartas para predecir el futuro? El tarot, porque las cartas todas vienen de la astrología. Ustedes no han visto que cuando usted compra un juego de cartas o barajas, lo que aparece primero es un bufón, un arlequín, un payaso. Ese payaso es Cristo. Ese payaso es Cristo. ¿Y saben cuál es la carta más codiciada de las 52? El pi, el as, el as. Por eso es que vale más. ¿Y saben quién es el as? Satanás. O sea, Cristo es un arlequín y Satanás es el as de mayor valor de las 4 haces y de todo de las 52 cartas de la baraja. Ahora, esta regla tiene 12 pulgadas. ¿Por qué tiene 12 y no 14? Porque las 12 pulgadas representan las 12 casas del zodíaco. ¿Me está siguiendo la idea? Una yarda, ¿cuántas pulgadas tiene? 36. ¿Por qué 36 y no 30? Porque tienen que ser las 36 habitaciones del zodíaco. Y cuando hablo zodíaco me estoy refiriendo a brujería. Porque el horóscopo es decirle a la raza humana que su destino está en los astros. Y la constelación más fuerte del mes es la de junio, y ahí cae la constelación de Leo. La más caliente del año, 21 de junio. La constelación de Leo, donde el sol está en su máxima brillantez en el planeta. ¿Y quién es el león? Primero de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién es el león rugiente? Satanás. ¿Y la constelación de Leo? Satanás. ¿Por qué la más fuerte? Porque es la que más brilla, la que más calor da, y es donde el sol está en su máxima brillantez, en el cenit. Entre el orto y el ocaso está el sol, ahí, en la constelación de Leo. Si usted ve un león africano, va a encontrar que cuando él abre la melena se parece al sol.
Y en Babilonia se adoraba al león como si fuera el dios sol. El número 6 marca las medidas de la gran pirámide de Egipto, cuya unidad era la pulgada, y sus múltiples sexagesimales, o sea, el 6. Y la base de la gran pirámide se obtuvo mediante una división del perímetro original, que es de 36.000 pulgadas o 1.000 yardas. 36.000. 1.000, porque esa es la denominación más alta en el antiguo griego. 36.000 representa la expresión del Satanás, que es inmortal e invencible y eterno. Un minuto tiene 60 segundos. ¿Por qué? ¿Por qué no 40? Tiene 60 segundos porque es 10 veces 6. Una hora tiene 60 minutos, es decir, 6 veces 10. Un día tiene 24 horas, es decir, 4 veces 6. Y un año tiene 12 meses, es decir, 2 veces 6. ¿Ve la vinculación que hay con el 6? Hermanos, esto es tremendo. Así que debido a la maldición de Génesis 3, cuando el hombre peca, maldita será la tierra por amor de ti. Espinas y cardos producirá. El 6 nos habla del trabajo. Con el sudor de tu frente comerás. Representa trabajo con dolor, producto de la rebelión del 6 contra su hacedor. Por eso es que hay eruditos que dicen que Adán cayó en el 6º día, a las 9 de la mañana. La Biblia nos detalla casos, nos detalla cosas que reflejan que el número 6 representa la imperfección, representa la división. Lo voy a probar. ¿Cómo es que dice Primero de Reyes 10:19? 6 peldaños tenía el trono de Salomón, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. ¿Qué tenía colocado? 2 leones. ¿Cuántos peldaños tenía el trono de Salomón? 6 peldaños. ¿Qué pasó cuando Salomón murió? ¿El reino fue dividido? ¿No se acuerdan? 10 tribus se fueron al norte y pusieron de capital a Samaria, y 2 tribus se fueron al sur y pusieron de capital a Jerusalén. Al morir Salomón, vemos que el 6 representa o simboliza la división, la imperfección. En el Antiguo Testamento, el reino de David duró 40 años. El reino de Salomón duró 40 años.
40 años. Y después que murió Salomón, el reino fue dividido, porque tenía 6 peldaños. Y acuérdese que Salomón aprendió brujería de todo tipo al hacer alianza con las naciones paganas y con las mujeres paganas. Pero también el 6 está asociado a las intersecciones que hizo Abraham por Sodoma, marcando así la imperfección del hombre en la oración, y no llega al cielo sin la intervención y presentación pura del Espíritu Santo. Lean conmigo a Génesis 18. Del 16 al 33 encontramos que llegaron a Sodoma 3 varones. Uno era Dios, o sea Cristo, y 2 querubines fueron en forma humana a la casa de Abraham. Y oiga cómo es que Abraham intercede por Sodoma. Él intercede 6 veces. En el versículo 24, él hace esta intercesión. Destruirás también o no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Intercedió por 50 justos. Luego, en el versículo 28 dice, quizá faltarán 45 justos. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y él volvió a hablarle. Esta es la segunda intercesión. Primero fue de 50, la segunda fue de 45. Ahora en el versículo 29, Abraham vuelve a interceder por Sodoma. Quizás se hallan allí 40. Entonces 50, 4 intercesiones. Versículo 31. Quizás se hallen 20. Van 5. Y la última está en el versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. Entonces, él 6 veces intercede por 50, 45, 40, 30, 20 y 10. 6 intercesiones que representa la imperfección humana solamente respondida por el Espíritu Santo. Hay otro caso, hermanos, donde está vinculado el 6. Y es cuando Abraham fue al monte Moriah a sacrificar a su hijo Isaac. Él habló 6 veces del holocausto que iba a presentar ante Dios. En Génesis 22, 2 dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y cortó leña para el holocausto. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Ya van 3 veces que se menciona. Vamos al versículo 7. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Van 4. Responde Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Van 5. Y el versículo 13 dice, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Cuántas veces menciona el holocausto? 6. Pero hay más. En la Biblia, en el tiempo de gracia, habla de 6 terremotos. Primer terremoto en el monte Sinaí. Dice que la tierra tembló. Éxodo 19, 18. Hubo un terremoto cuando Dios descendió a la montaña a entregar los 10 mandamientos. Segundo terremoto. Primero de Reyes 19:1, cuando Elías estaba huyendo
y se metió en una cueva. Dice que Dios invitó a Elías a salir de la cueva donde estaba oculto, huyendo a Jezabel, o de Jezabel. Y allí se vio el terremoto, el segundo terremoto que menciona la Biblia. El tercer terremoto está en Amós 1, en los días del rey Usías, rey de Judá y de Amós. Hubo el tercer terremoto que la Biblia menciona. El cuarto terremoto es cuando Cristo muere en Mateo 27:54, cuando dice que la tierra tembló. Hubo un gran terremoto que se partió la cortina de arriba abajo, las piedras se hundieron y las tumbas se abrieron de algunos santos. Quinto terremoto, en Mateo 28:2, cuando Cristo resucita, porque descienden dos ángeles. Uno de los dos era Gabriel, el ángel que ocupa hoy el lugar de Lucifer en el cielo. Pues Gabriel movió la piedra que cubría el sepulcro de Jesús, y el otro, un ángel mueve la piedra o losa donde estaba la tumba de Jesús, y Gabriel entra y dice, según el libro primero de Cristo, Jesús, tu padre te llama, levántate. Y Cristo se levanta del sepulcro, y hubo un gran terremoto cuando los ángeles asistieron a la resurrección de Cristo al tercer día. Estamos hablando ya de 5 terremotos. El sexto terremoto es el del Hechos 16:26, cuando Pablo y Silas estaban presos en Filipos. Hubo un gran terremoto que las puertas de las cárceles se abrieron. Y el carcelero de Filipos iba a matarse, y Pablo dijo, no te quite la vida, que todos estamos aquí. Ahí hay 6 terremotos en el tiempo de gracia. Cuando termina la gracia, viene el más grande terremoto de todos los terremotos, y es el de la última plaga de Apocalipsis 16:18, y ese terremoto viene para dividir a Babilonia, que estará compuesta por el dragón, por la bestia y por el falso profeta. Y ese terremoto divide a Babilonia en 3 partes, porque el 6 representa la división. Pero algo más. 6 terremotos ocurrieron en el planeta en el tiempo de gracia, y falta uno, que es el séptimo, y es en el tiempo sin gracia en el planeta. Es que vendrá el séptimo terremoto. Pero mientras tanto, hasta ahora han pasado 6 terremotos en tiempo de gracia. ¿Saben, hermanos? El número 6 acusó a Jesús de tener demonios en 6 ocasiones. En Marcos 3:22, los fariseos acusan a Jesús de tener demonios. En Juan 7:20, la multitud dice que Jesús tenía demonios. En Juan 8:48, los judíos dicen que Jesús tenía demonios. En Juan 8:52, el pueblo decía que Jesús tenía demonios. En Juan 10:20, muchos decían que Jesús hacía milagros por el demonio. Y Lucas 11:15 dice que tenía el demonio porque había sacado el demonio a un endemoniado. 6, el número 6 acusa a Jesús de tener demonios en 6 ocasiones o citas bíblicas. Porque el 6 hizo Dios la obra cumbre que fue el hombre. Y por el pecado, el 6 se ha convertido en una maldición. Por eso, la enemistad del hombre contra Jesús está marcado con el número 6. El hombre, la mujer y la serpiente, cada uno da 6, 666.
66. 6 veces le pidieron un milagro a Jesús. Mateo 12:38, los fariseos. Mateo 16:1, los saduceos. Mateo 24:3, los discípulos. Lucas 11:16, el pueblo. Juan 2:18, los judíos. Y Juan 6:30, el pueblo. Fíjense, en 6 ocasiones le pidieron a estas personas o estos colegios un milagro al Señor. Danos un milagro, una señal de que tú eres Dios. 6 personas dieron testimonio de la inocencia del Salvador Cristo. Pilato en Lucas 23:14. Herodes en Lucas 23:15. Ninguna falta yo hallo en él. La mujer de Pilato, Mateo 27:19. El ladrón en la cruz en Lucas 23:41. Y el centurión en Lucas 23:47. Van 5. Y el último, Mateo 27:4. Judas dice, he entregado sangre inocente. 6 personas dieron testimonio de la inocencia del Salvador. Pilato, Herodes, la mujer de Pilato, el ladrón en la cruz, el centurión romano y Judas, arrojando las 30 piezas de plata. Exactamente el número 6. ¿Pero qué más? Los descendientes de Caín, si usted coge a Génesis capítulo 4, va a encontrar que los descendientes de Caín son dados solo hasta la 6ª generación. Hasta la 6ª generación, la Biblia menciona a los hijos de Caín por descendencia. Apocalipsis 13, 17 y 18 nos dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, no de vacuna, de hombre. Y su número es 666. Hermanos, se puede encontrar nombres cuyo valor numérico de su letra te dé 666. Pero eso es ridículo. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos entonces era Ronald Wilson Reagan. Ahí hay Ronald, 6 letras, Reagan, 6 letras. Ronald Wilson Reagan, cada palabra tiene 6 letras. Entonces, Reagan es el 666. No es una persona, es una institución apoyada por el 666 oculto, que es Satanás, y su día de reposo, que es el primer día de la semana. Entonces, mis hermanos, si el número 6 es el de la imperfección secular, el 666 es la Trinidad de la perfección de la imperfección. Es decir, la culminación de la soberbia humana, del orgullo, en independencia de Dios. El 666 es ser independiente de Dios. Yo hago con mi vida lo que me dé mi real gana. Y a usted no le importa. Eso es el 666, entre otras cosas. Vivir una vida sin tomar en cuenta a Dios. Eso es 666. El número 666 era el símbolo secreto de los antiguos misterios paganos relacionados con la adoración del diablo.
Y hoy es el vínculo secreto entre los antiguos misterios y su moderno reavivamiento bajo la forma del espiritismo, la nueva era, el hinduismo, etc. Y amigos, los esfuerzos del enemigo de las almas se dirigen hacia la unión de todos, formar una religión mundial dirigida por una cabeza mundial, de reputación mundial, que va a exigir adoración mundial, con un día de reposo mundial, y el número de hombres 666. El número 6 está estampado sobre los viejos misterios. El gran símbolo secreto consistía en 3 palabras: SSS, porque la letra S en el alfabeto griego era símbolo de la letra 6. Por ejemplo, vamos a ver cómo es el griego. La A es alfa, la B, beta, número 2. La I, que es la gamma, representa el número 3. La D, que es la delta, representa el número 4. Y la E, que es la epsilon, representa el número 5. Pero cuando se llega al número 6, se introducía otra letra, no la que correspondía al orden, que era la Z, sino otra diferente, una forma peculiar de la S, llamada estigma, y se escribe con una S, que es una serpiente en posición de ataque. Eso es la S, ese símbolo. Y ese símbolo, llamado estigma, significa una marca que se hacía antiguamente con un hierro candente que se ponían a los esclavos, a los ganados o a los soldados, poniéndole esa marca como propiedad del que tenía la marca, o sobre los devotos que adoraban a sus dioses. Es decir, el 666 marca la culminación de la oposición del hombre a Dios en la persona del verdadero anticristo, que es Satanás, a través de un poder que todos vamos a sentir el rigor en el planeta Tierra, y pronto. Algo adicional es que, déjenme decirles, el imperio asirio antiguo duró 666 años antes de ser conquistado por Babilonia. Esta es la historia. Además, Jerusalén fue pisoteada por el imperio romano exactamente 666 años desde la batalla de Accio en el año 31 hasta la conquista sarracena en el 636. 666 años, exacto. Otra curiosidad: Goliat medía 6 codos, tenía una armadura de 6 piezas y el peso de su pluma, de la punta de su lanza, era de 600 ciclos de hierro. 1 Samuel 17. ¿Ve que en Goliat está el 666? Nabucodonosor levantó una estatua que tenía 60 codos de altura y 6 codos de anchura. En Daniel capítulo 3. Y era adorada con 6 instrumentos específicos. Se lo voy a leer. Daniel capítulo 3. Versículo 11. Versículo, dice aquí, cuente conmigo. Versículo 10. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre
en oyendo el sonido de la bocina 1, pífano, que es la flauta 2, tamboril, que es la zambuca 3, la cítara 4, el salterio 5 y la zampoña, que es la gaita 6. 6 instrumentos específicos para adorar al Dios Sol. ¡Wow! 6 instrumentos específicos para adorar al Dios Sol. Porque el 6 era el número sagrado de Babilonia. Por eso el anticristo es el 666, porque anti, aunque representa contra, también significa en lugar de. Es decir, vendrá una persona o una institución que va a intentar y decir que ocupa el lugar de Dios aquí en la tierra. Hermanos, pero el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a Tesalónica, el capítulo 2 y los versículos 3 y 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. No se arrodille ante ninguna persona religiosa o secular. Solamente las rodillas se doblan para adorar a Dios y a nadie más. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que todos sean condenados los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, ya el tiempo se fue, pero tengo tanto material. Te estoy diciendo que tengo 49 páginas y apenas voy por las 15 ya. Es para pasar varios programas explicándoles y reiterándoles. El 666 comenzó en el cielo con la rebelión de Satanás, o la rebelión de Lucifer, porque Satanás, él no era Satanás, él se hizo Satanás, él era un ángel de luz. Le decían Lucero, hijo de la mañana, en Isaías 14. Pero la palabra Satanás significa adversario, el que me hace la guerra. Y diablo, se dice en griego diabolos, que significa calumniador o engañador. Toda persona que calumnia a otra, en griego se dice diablo o diabolos, con ese, diabolos. Por eso hay muchos diabolos en el planeta, que diablo en el plural sería diaboloi. Diaboloi, diablo en plural. Entonces, en el griego bíblico. Entonces, el Satanás quería el trono de Dios, y como quería el trono de Dios, quería establecer el primer día de la semana en el cielo. Porque, ¿qué sucede? El sábado nos dice quién es Dios. Cuando guardamos el sábado, como manda la Biblia, estamos reconociendo que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Cuando no guardamos ese día, sino guardamos el día que nos dé la gana, estamos diciendo que Dios se equivocó, que nosotros somos Dios. ¿Para qué obedecerle a Él? Y ahí viene el problema. Fue expulsado del cielo, y entonces viene a la tierra y le inocula al hombre, con el permiso del hombre, el germen de la rebelión. ¿Sabe? Cuando Dios creó el planeta, no existía el virus. El planeta está lleno de virus. El virus no es una criatura. El virus es proteína envuelta en grasa. Por eso es que mandan a la gente que se lave las manos, para que el jabón debilita
la capa de grasa y se disuelve en el lavado. Pero el virus no es un agente vivo. Es simplemente proteína envuelta en una película de grasa que se diluye con el jabón. Pero mis hermanos, el virus lo introdujo el diablo. Y la primera persona que reflejó el virus lo tenía Job. Job tenía el virus peor que el que tiene el planeta hoy, llamado COVID-19. El primer virus aparece en Job. ¿Y quién introdujo el virus en Job? Dice Job 2 que fue Satanás. Pues ese virus es Satanás que lo introdujo al planeta. Y él se replica en seres vivos, siendo algo no vivo. No es vivo, no es un ser vivo. El virus no es un ser vivo, la bacteria sí, pero el virus no es un ser vivo. Es simplemente proteína envuelta en una película de grasa y más nada, que se replica en seres vivos. Y esos seres vivos se llaman microorganismos, en las células, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, el anticristo comienza con Satanás, comienza con un día de reposo falso y terminará con un gobierno mundial dirigido por una iglesia mundial, con una cabeza visible mundial y con un día de reposo mundial y una persecución mundial para imponer el 666, que es la imagen de Satanás en la desobediencia del hombre. Ay, se acabó el tiempo, yo quisiera seguir, pero el tiempo no nos da. Si pudiera mañana continuar, pero no puedo, tengo compromiso en otra iglesia mañana. Si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos con este interesantísimo estudio. Así que vamos a dar gracias a Dios por habernos acompañado en esta noche. Pero ya lo saben, dentro de 2 minutos este estudio voy a mandarlo a mi página contestando.net. Arriba, a la derecha, hay una sección ya Live Facebook. Usted le da un clic ahí y va a encontrar el estudio de esta noche y el de anoche sobre el 666 y el anticristo. Vamos a orar. Padre nuestro, tú estás en los cielos. Gracias por no descender, sino elevarnos a tu presencia. Gracias por ayudarnos, Señor, a explicar tu palabra. Que ella no vuelva a ti vacía. Danos tu Santo Espíritu, para discernir al enemigo disfrazado de cualquier cosa, de persona o de cosas. Danos una noche de paz con Cristo y mañana levántanos a alabar tu nombre en tu casa de adoración. La oración la presentamos a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. La próxima semana vamos a continuar con este interesante estudio. Les habló a ustedes el profesor Ramón Romero. No voy a decir título, ¿para qué? Si no vino a escuchar doctores, vino a escuchar la palabra de Dios, que es lo más importante. Le habló el profesor Ramón Romero. Dios nos bendiga y una feliz noche.